La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sean bienvenidos, amigos y amigas, a su programa Sinergia, un espacio para el análisis de la cultura, la política y la sociedad de la Jornada Zacatecas TV. En esta ocasión, analizaremos el tema de las lecciones del proceso electoral y político que nos deja España. Para ello, contamos con la presencia de Moisés Soto, miembro del Círculo Podemos en México, además de nuestro colaborador ya cotidiano, el maestro Marco Antonio Torres Inguanzo, y de Raquel Ollaquindia, también colaboradora de la Jornada Zacatecas, a quienes les agradezco su presencia. Gracias. Para ello iniciaremos con una cápsula vía Skype con una plática de Moisés Soto, quien nos explica más o menos el surgimiento de Podemos y el contexto actual en España. Lo primero de todo es que para entender bien Podemos, pues hay que ubicarse un poco en el contexto económico y político de la España de antes de la crisis del 2008, ¿no? Entonces, pues desde el punto de vista interno, bueno, pues el régimen del 78 está constituido desde el punto de vista político, pues venimos del franquismo y entonces se produce la transición y el sistema político se fundamenta sobre la Constitución de 1978, sobre los pactos de la Moncloa, etcétera, que dan lugar a un sistema bipartidista en el que hay un partido conservador, que es el Partido Popular, y un partido socialdemócrata, podemos decir que es el Partido Socialista Obrero Español. Entonces, de facto, pues, se constituye un bipartidismo. Por otro lado, desde el punto de vista económico, pues lo que ocurre es que se llega a un estado social que nos dota, aún manteniendo las élites económicas del franquismo, nos dota de cierto estado de bienestar, que aunque es de peor calidad que los países de nuestro entorno, los países europeos, sin embargo, pues con la legalización de los sindicatos y ciertas leyes laborales, pues se tiene, digamos, un cierto estado de bienestar. Por otro lado, desde el punto de vista externo, España fue influida en este periodo por dos grandes circunstancias. Por un lado es la caída del muro de Berlín y la desaparición de la URSS, que hacen que las políticas neoliberales, el capitalismo, goce de una hegemonía y la doctrina neoliberal entonces tenga una hegemonía tanto económica como ideológica. Y por otro lado está la Unión Europea, la entrada de España en la Unión Europea en el 86, la firma del Tratado de Maastricht en el 92 o la entrada del euro en el 2002. Pues todo eso influye a España de varias maneras. Por ejemplo, en el plano económico se produce desregulación de mercados, pérdida de privatización de sectores estratégicos, flexibilización laboral, desindustrialización, cambio del modelo productivo hacia uno más enfocado hacia la economía financiera, la inmobiliaria y sobre todo el sector servicios, el turismo, etc. Y esto produce porque el sistema económico español esté basado en una agresión constante al medio ambiente y el despilfarro de recursos, construido sobre un gran endeudamiento privado que provoca la inversión de la proporción entre las rentas del capital y las rentas del trabajo. Y esto, a su vez, debilita el mercado interno, porque las rentas del trabajo disminuyen, la gente tiene menos capacidad de consumo, y esto produce una economía frágil y vulnerable. Entonces llegamos a la crisis mundial del 2008, la crisis económica. Pues, al tener un sistema económico tan frágil, pues España se ve brutalmente golpeada por esta crisis. Nuestro modelo bancario, que es fuertemente especulativo y está muy endeudado por activos inmobiliarios y tenía muchos activos inmobiliarios que son el origen de la crisis de 2008 y gran deudor de la banca alemana y la banca francesa, pues entonces colapsa, la burbuja inmobiliaria se rompe. Eso, el sector bancario se lleva detrás de sí el sector inmobiliario y gran parte del tejido empresarial español. Y por otro lado, el plan soberanista catalán también debilita los acuerdos de la transición territoriales que se habían dejado temporalmente aparcados. Digamos, esas tensiones nacionalistas o separatistas, independentistas, se habían amortiguado y vuelven otra vez a surgir con vehemencia, ¿no? En parte por encubrir la corrupción de algunos gobiernos de regiones españolas.
españolas como Cataluña o el País Vasco. Entonces, en esta situación de crisis de 2008, pues la gestión neoliberal de tanto el Partido Socialista, bajo los gobiernos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de 2004 a 2011, y sobre todo las medidas de corte neoliberal del Partido Popular con el gobierno de Mariano Rajoy desde diciembre de 2011, pues agravan más la situación. En definitiva, se desmonta poco a poco el estado de bienestar que surgía de los pactos, del pacto social nacido en la transición, ¿ya? Entonces se produce, pues se debilita el sector público, se precariza el trabajo, se alcanza una tasa de paro del 25%, aumenta la pobreza energética, la desigualdad, la exclusión social, emigración, como es el caso, por ejemplo, de los emigrantes que estamos en el Círculo de Podemos México, que muchos de nosotros lo consideramos exiliados económicos. Personas, por lo general jóvenes y por lo general con estudios avanzados, con licenciaturas, másteres, doctorados, que hemos tenido que emigrar porque no se cumplía el pacto social, la promesa de promoción en la sociedad. Bueno, pues como consecuencia de toda esta crisis, que consideramos que es una crisis sistémica, puesto que es económica, social, institucional, territorial, medioambiental, pero sobre todo de legitimidad democrática, pues estalla el descontento popular en oleadas de manifestaciones ciudadanas. Esencialmente, esta protesta social se inicia con el movimiento de los indignados, el llamado 15M, de Sol, Plaza de Cataluña, etcétera, el 15 de mayo de 2011. Pero continúa organizada y desarrollándose, evolucionando de distintas maneras: asambleas de barrio, movimientos como Democracia Real Ya, Juventud Sin Futuro, V de Vivienda, plataformas de afectados por la hipoteca, plataformas anti-Bolonia, movimientos de defensa por el derecho a decidir, contra las leyes antiabortistas del gobierno, las mareas verdes por la educación, la marea blanca por la sanidad, la roja, la amarilla, la granate de los exiliados por el color del pasaporte español. Además, a todos estos movimientos la gente se va uniendo de manera individual. Poco a poco se van aglutinando contra poderes sociales a estos movimientos de protesta. Y es de destacar, es un rasgo muy importante, que las nuevas tecnologías y las redes sociales son muchas veces el canal por el que se canaliza o se vehiculan todas estas protestas, ¿eh? Bueno, pues en este contexto que acabo de explicar, social, económico, político, etcétera, en España, pues un grupo de académicos de la Universidad Complutense, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Rejón, entre otros, pues tras varios años de recorrido dando charlas académicas o en distintos colectivos de diverso tipo, y también elaborando programas de televisión de debate político, como son La Tuerca, Secreta con K o Forta Pache, que son programas alternativos con en principio muy poco seguimiento, casi desconocidos, y marcadamente de izquierda, pues pasan de esas plataformas a la televisión, a los grandes medios de comunicación. Es lo que se llama a veces el error de intereconomía, que es que les dieron chance de aparecer en esos medios. Entonces ellos aprovecharon la oportunidad para convertirse en líderes de opinión, por un lado influyentes y por otro lado conocidos. La gente ya les conoce y empiezan a estar de acuerdo con lo que están diciendo, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, pues a la experiencia que ellos habían tenido en los movimientos sociales, del 15M, las mareas y todo esto que acabo de explicar, le añaden sus conocimientos, por un lado, de ciencia política. Ellos son fundamentalmente politólogos de la Universidad Complutense de Madrid, y por otro lado su experiencia en comunicación. Por ejemplo, Pablo Iglesias tiene, creo que son maestrías en comunicación. Entonces, esos dos conocimientos de política y de comunicación lo utilizan, aunando la experiencia de las protestas ciudadanas, para elaborar y popularizar un discurso sencillo, pero por un lado informado, bien estudiado, y por otro lado muy directo. Un discurso muy sencillo que conecta con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque apela al sentido común de la gente, y entonces las mayorías sociales se sienten identificadas con él. Y al sentirse identificadas con ese discurso, se sienten protagonistas de eso que está ocurriendo. Eso es muy importante para romper la desafección política que había sido de alguna manera inducida por los pilares del Estado, podemos decir. Entonces, la mayoría social, o una gran parte de la población, se reactiva como agente político, se vuelve activa, deja de ser pasiva. En el momento actual y la proyección futura, por un lado, pues recientemente se celebraron el 22 de marzo las elecciones autonómicas al Parlamento de Andalucía,
y este pasado domingo 24 se han celebrado elecciones municipales en toda España y elecciones autonómicas en 13 de las 17 regiones. Bueno, pues en general los resultados, pues digamos, algunos podrían esperar que hubiesen sido mejores, pero bueno, Podemos básicamente las autonómicas es tercera, cuarta fuerza política, el número de votos. En la mayoría es tercera fuerza política, entonces pues eso rompe de alguna manera o sigue con la tendencia de ruptura con el turnismo, con el bipartidismo. A pesar de que el PP y el PSOE juntos, o los dos por separado, mejor dicho, han aumentado ligeramente, han mejorado sus resultados ligeramente con respecto a las europeas. Pero si nos vamos más atrás, están muy por debajo de los niveles que manejaban. Con respecto a las elecciones municipales, en la Asamblea Constituyente del otoño pasado, en la que se constituyó Podemos, la Asamblea Ciudadana Sí se puede, se decidió, por diversos motivos, no presentarse a las elecciones municipales bajo la marca Podemos, sino a través de plataformas ciudadanas y agrupaciones de electores, junto con otras formas políticas, como otras fuerzas políticas, como pueden ser Ganemos, ECUO, Partido X o agrupaciones locales, etcétera, etcétera. Los mayores éxitos se han alcanzado ahí, puesto que se han obtenido alcaldías en municipios, en varios de los municipios mayores de la geografía española, como pueden ser Zaragoza, Coruña, Santiago, Ferrol, algunos del sur de España. Los casos más significativos, sin duda, son Madrid y Barcelona, que son las dos grandes ciudades de España. Por un lado, en Madrid, la plataforma Ahora Madrid ha sido la segunda en número de votos, con solo un concejal por debajo del Partido Popular. Sin embargo, por el reparto que hay de concejales, el Partido Popular, que está arrinconado ideológicamente, nadie quiere pactar con él porque está en caída libre, pues hace que sea imposible para él llegar a un acuerdo, por lo que prácticamente se da por hecho, todos los medios de comunicación y expertos que opinan, pues dan por hecho que la ex jueza Manuela Carmena, que luchó fuertemente por los derechos humanos durante muchos años y contra la corrupción en el Poder Judicial, probablemente sea la próxima alcaldesa de Madrid por la fuerza Ahora Madrid. Por otro lado, en el caso de Barcelona, la plataforma Barcelona en Comú, que lidera la activista antidesahucios Ada Colau, muy conocida en los medios de comunicación, quizá aquí en México se la conozca, pues fue la fuerza más votada, Barcelona en Comú, y entonces probablemente, con casi toda seguridad, aunque no tiene mayoría absoluta, pero por la fragmentación del ayuntamiento, probablemente sea la próxima alcaldesa de Barcelona. Pues Podemos pretende ser una herramienta de empoderamiento popular. Entonces, por un lado, se busca no perder eficiencia, una horizontalidad, un asamblearismo absoluto. Uno no puede ser eficiente, pero por otro lado, buscamos la participación ciudadana tanto en las decisiones como en las propuestas. Y ese protagonismo popular es clave para desbloquear la desafección política de la gente y generar esa ilusión, esa esperanza en la ciudadanía para, de alguna manera, volver a activarles como agente político en movimiento, que sea protagonista de lo que está sucediendo, de la realidad política del país. Entonces, eso explica en gran parte, el hacer partícipe a la ciudadanía, explica en gran parte la reacción que está teniendo en la población española, ¿no? Entonces, pues en general en Podemos está en contra, en la idea promovida por el establishment y soportada por los medios de comunicación a su servicio, redondo en este tema, de la imposibilidad de llevar a cabo políticas alternativas. Es decir, se dice que no hay alternativa, que la única vía posible es las doctrinas neoliberales. Frente a eso, nosotros decimos que esto se trata simplemente de una pugna ideológica. Es decir, es una ideología contra otra. Y nos quieren imponer que esa ideología es el único camino posible. Por eso es tan importante la batalla por el sentido común. Hay que recuperar todas estas décadas de neoliberalismo en la que nos han hurtado ese espíritu crítico y estamos huérfanos de una dirección, de unos nuevos paradigmas que nos permitan entender cómo estamos, saber por qué estamos así y saber dónde queremos ir. Entonces,
En ese sentido, realizar otras políticas es una cuestión de voluntad política. Nosotros ponemos encima de la mesa esa voluntad política y queremos aglutinar apoyo social en torno a esa nueva idea. Después de esta plática que nos da Moisés, me gustaría, Raquel, que nos explicaras cuál es la forma de gobierno de España y lo que se eligió el pasado fin de semana, para que nuestros escuchas y nuestros televidentes lo entiendan. Bueno, brevemente, en España es una monarquía parlamentaria en la que hay un jefe de Estado que sería el rey, y por debajo, digamos, pero ya con funciones políticas, puesto que el rey finalmente no tiene ninguna facultad política, prácticamente ninguna, estaría el presidente del gobierno con su respectivo gabinete de ministros. Eso conformaría, digamos, el poder ejecutivo español, y después pasaríamos al poder legislativo, que son las Cortes Generales, donde tenemos la Cámara de Diputados por un lado y la Cámara de Senadores, la Cámara Alta y la Cámara Baja. Ya pasando a las autonomías, porque al ser una... está dividido en diferentes autonomías, tiene 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas, que son Ceuta y Melilla, que están en el norte de África, y esa sería la conformación, digamos, territorial. Dentro de estas comunidades existe un presidente de cada comunidad, con su respectivo también grupo de consejeros, y existen también las alcaldías, al igual que en México, y los concejales. Estos últimos son los que se eligieron el pasado 24 de mayo en todo el país, y también en esa elección se eligió los parlamentos autonómicos, que serían como unas diputaciones locales de alguna manera, ¿no? Entonces, tanto las alcaldías como los concejales de los ayuntamientos y los parlamentarios autonómicos fue lo que se eligió el pasado 24 de mayo en las urnas. En cuanto a alcaldes, fueron en todo el país. En cuanto a asambleas legislativas autonómicas, fueron únicamente en 13 comunidades, más las 2 ciudades autonómicas, pero faltando 4 de ellas. No fue ni en Galicia, ni en Andalucía, ni en Cataluña, ni en el País Vasco. Esas quedan, las de Andalucía ya fueron, las de Cataluña van a ser en septiembre, y las de Galicia y País Vasco serán hasta el próximo año, pero así a grandes rasgos fue lo que se eligió el pasado 24 de mayo. Entonces, ¿las generales son en noviembre? Entre noviembre y diciembre son las elecciones generales en las que se renovará, digamos, la presidencia del país, el presidente del gobierno, y los 350 diputados y 208 senadores. Ándale. Pues ahí está una explicación breve, flash, de lo que es el sistema político español y el sistema electoral también español. Entonces, bajo eso, Marco, me gustaría que nos dieras tu punto de vista, si coincides o no, en el surgimiento de Podemos, esta fuerza política que está cambiando los esquemas en España, que rompió ya el bipartidismo por lo que se puede observar, y también surge otra que es Ciudadanos, que tiene menos movimiento internacional, aún no es tan reconocida, pero pues, sí me gustaría que nos dieras tu punto de vista sobre Podemos. Mira, antes de entrar directamente a Podemos, me gustaría hacer un muy breve rodeo sobre las causas que generan, o el gran contexto que genera este partido político a partir del 14, que son sus primeras elecciones, y lo hace con un gran éxito para el caso de las elecciones de diputados europeos. Y logran meter incluso 5 eurodiputados. En una primera elección eso fue sorprendente. Es un movimiento que viene en el 2011 con el movimiento de indignados, ¿no? Los del movimiento 15 de mayo, sí. Que se empieza a generar este movimiento de jóvenes que están hartos, indignados de algo que pasa en España. Y que es contra lo que están hartos, que es contra lo que se rebelan esos jóvenes españoles. Eso es lo que le da origen o le da carta de orientación a Podemos ya como partido político. El 2011 es muy importante porque ya son las consecuencias gravísimas de una crisis que empieza en el 2008, cuando se rompe la burbuja financiera, que hay que recordar que desde el 97 al 2007 empieza a haber una construcción de la economía española muy parecido a lo que ocurrió también en Estados Unidos, el tema de que la codicia se convierte en la orientación de la economía española. Hay una burbuja especulativa
bajan las tasas de interés y persiguiendo las ganancias fáciles, empieza la industria de la construcción a detonar de manera muy importante la economía, pero sobre bases falsas, porque toda la economía que detona sobre la industria de la construcción lo hace sobre crédito y el crédito es sobre deuda. En un momento, pues, en el 2007-2008, cuando truena esto, poquito después de que truena también en Estados Unidos, con las Supreme, también es una burbuja hipotecaria, con muy similares mecanismos, de esto, truena y todos esos empleos que se habían creado del 2001 al 2007, poquito más de 5 millones de empleos, pues justamente al tronar esto y al detenerse toda la industria de la construcción, entonces pasamos de un desempleo en el 2005 más o menos del 9%, en 4 años, 5 años pasamos otra vez a un desempleo del 22 y luego del 24%. O sea, enorme, ¿no? Un desempleo brutal. Bueno, lo que le llaman en España el paro. Nosotros le llamamos el desempleo. Que principalmente era de jóvenes. Pero un asunto muy importante. Este proceso que ocurrió hasta el 2008, del 97 al 2008, inicia con la ley del suelo de Aznar. El asunto es que privatizan el suelo y desregulan. España tradicionalmente ha sido un fuerte regulador del suelo porque no tienen mucho territorio y generan una regulación muy importante. Y la famosa reforma laboral, que es muy parecida a la de México. Por eso las lecciones no es solamente lo que ocurre a nivel del movimiento juvenil que luego se genera en partido político, sino las lecciones también son sobre lo que hacen los gobiernos, en este caso el gobierno de Aznar del Partido Popular y después el gobierno de Zapatero, cómo aborda esto. Algunos dicen que esa es la tragedia también, ¿no? Claro, porque Zapatero toma el gobierno y en lugar de empezar a regular estos movimientos de codicia, de burbuja, de especulación financiera, lo que hace es que construye una segunda burbuja estatal, ¿no? Y pasan a una deuda pública del 36% respecto al PIB cuando empieza Zapatero su segundo gobierno y lo deja prácticamente en el 90%. O sea, hace una especie de burbuja y hay un gasto público enorme, pero un gasto público que está en medio de procesos de corrupción. No es un gasto público que realmente invierta, que construya la economía, sino pues de mucho dispendio, pero con obra pública también enlazada como el giga mexicano, con fuertes procesos de corrupción. El asunto es que nadie sabía eso. Entonces, el movimiento de indignados se rebela contra la corrupción, contra la opacidad, y contra formas de gobierno que destruyen las bases económicas nacionales, ¿no? Entonces, eso se va a construir en las banderas de Podemos, ¿no? El tema de la democracia participativa, ¿no? Y esa democracia participativa en forma estratégica para construir un Estado transparente, ¿no? En donde todo el mundo vea todo. El asunto del empleo, y sobre todo algo que se generó esta crisis del 2008, una desigualdad enorme que no tenían tanto los españoles, digamos, 20 años antes, ¿no?, de la crisis. De tal manera que generan un programa económico que ha sido un debate, que es el programa económico de Podemos no se ha debatido solo en España. No, se ha debatido en Argentina, en Francia, en Inglaterra, en muchos lados, porque ha generado grandes expectativas de lo que también y que ahora Grecia, a través de esta agrupación Syriza, pues también llega al poder, ¿no? Entonces se van conformando bloques o va ganando un poco de espacio político estas nuevas ideas políticas y económicas sobre cómo salir de estas crisis, ¿no? Entonces tú todo lo que lo mencionas yo lo traigo a México y digo, pues es similar porque hay descontento, hay una crisis económica y hay corrupción. Entonces va y opacidad, ¿no? O sea, son circunstancias obviamente con los avances que tiene España y con los retrocesos que tiene, pero similares en la sociedad, pero las respuestas son distintas. Y va mi pregunta, ¿existe en México alguna agrupación
Y una izquierda tradicional como la del PSOE, decepcionante, igual que el México. Igual que en México. ¿No? O sea, con una por izquierda eso electoral es así absolutamente como... decepcionante. como- Ahora el PRD, francamente, no es un partido de izquierda, ¿no? Ya es un partido del pacto, ha renunciado totalmente a un posicionamiento tradicionalmente de izquierda, ¿no? Ajá. Se aísla, de hecho, renuncia al programa, y lo que hace Podemos en España, que genera algo muy importante, es que debate sobre dos grandes ejes. Uno, un programa en la mano, ¿ah? Con una justificación muy importante, ahorita vamos a hablar de ese programa, ¿no? Debate con un programa en la mano y a partir también de una base moral, ¿ah? De credibilidad, o sea, una base de credibilidad moral. Sobre esas dos cosas construye un escenario pues muy importante. Entonces ahí va mi pregunta, ¿aquí en México se puede decir que hay algún Podemos o no se puede decir? ¿Se puede comentar que Morena signifique este movimiento? Obviamente el origen de cada uno es distinto, pero se puede decir que sea ese catalizador de cambio en el sistema político, como lo fue Podemos en España. ¿Qué opinas tú, Raquel? Digamos, yo ahora veo, por ejemplo, las diferencias, ¿no?, entre Podemos y Morena. Una de ellas es, pues también con una pregunta, ¿no? ¿Qué tanto fue el movimiento social que generó Morena? Así como en Podemos fue ese movimiento social de descontento del 15M que se fue redirigiendo a esa vía de la política, que tanto Morena llegó a la vía política impulsado por un movimiento social tan grande, o fueron políticos ya de antaño que generaron una nueva fuerza política, ¿no?, como nueva alternativa, pero esa sería, por ejemplo, una primera diferencia que vería yo, no sé si lo vean de la misma forma. ¿Tú cómo lo ves? ¿No? Yo no creo ves que los morenos sean estos... Podemos, no lo es. Y no lo es por la siguiente razón. Podemos surge del movimiento de los indignados, de estos jóvenes, y lo dirigen estos universitarios ilustrados que tienen idea de cómo hacer, pero con un gran consenso y formas participativas, horizontales, etc. Bien. Aquí en México, el equivalente de los indignados, estos movimientos juveniles que empieza a despuntar con el 132 y luego después otro tipo de movimientos juveniles y estudiantiles, toman un discurso contraelectoral, la mayoría de ellos. Sí, ¿verdad? sí, bueno, ya está el movimiento de los padres de Ayotzinapa que llama a no votar, Sicilia. Que entonces, llama allá a votar. los indignados construyen una opción electoral con un nuevo programa económico muy interesante, y un programa de reactivación social también de tejido, etc. Y aquí en México, ese movimiento de indignados, digámosle así, como equivalente, al contrario, no genera ningún programa de gobierno, ningún programa de política pública, ningún programa electoral, sino se mantienen los márgenes de cierto contestatarismo, con mucha decepción del sistema político, y no construyen ninguna opción electoral propia, ¿no? Algunos de ellos se conectan levemente con Morena. El asunto es que Morena aún tiene muchas dudas que tenemos que resolver en estos días, en estos meses que sigan, ¿no? Tiene una fuerza dirigente que viene de los partidos tradicionales, mucha, ¿no?, de ella. Sí. El propio López Obrador, pues incluso podemos rastrear su militancia desde el partido oficial al PRD y luego llega, o sea, tiene una trayectoria muy grande, muy larga, de partidos más o menos centristas, ¿no?, oficialosos. Los de Podemos electoralmente tendrían algún antecedente, algunos de ellos sí tienen antecedente electoral, como el caso de Izquierda Anticapitalista, ¿no? En España. Entonces no hay un... ¿Pablo Iglesias, es decir, no tiene ningún antecedente en la participación política o electoral en España? Bueno, era el partido anticapitalista que tenía esa... Pero de la relevancia que en este caso como sería... López Obrador, ¿no? Asimilando a Morena en ese caso, no. Aquí lo interesante sería que todos estos sectores sociales lograran construir una opción política, ¿ah?, para construir política pública nueva, y dejaran a un lado esta, digamos, reticencia electoral, ¿no? Con un discurso anarquista que finalmente termina siendo muy parecido al propio neoliberalismo en términos de los efectos, ¿no? O que ayuda más bien a los
y que están puede en el ayudar poder, ¿no? más a los otros, que pudieran tomar el ejemplo de Podemos y construir una opción autónoma de nuevo tipo, ¿ah? Una forma de hacer política de nuevo tipo desde de enlace entre el Estado y la sociedad civil, que sería muy interesante para el caso de México. Eso lo hemos tratado en diversos programas, pero aquí en México tenemos indignados, tenemos violencia, ese factor que no tiene España, tenemos una crisis económica, tenemos corrupción, tenemos falta de transparencia. ¿Por qué no tenemos una clase, o más bien los académicos, los estudiantes, como en España, no pueden hacer esas alianzas y empezar a crear un movimiento? Como tú que vives los dos mundos, Raquel, ¿qué nos podrías decir? Pues es retomar lo que dice Marco, ¿no? O sea, esa reticencia total es un rechazo total al sistema político y sistema electoral, ¿no? O sea, tienen ese descontento, pero no buscan canalizarlo como por esa vía, algo que en España sí hicieron. No sé si la diferencia sea que se sigue confiando de alguna forma en las elecciones en España como método de cambio, y aquí no se tenga esa confianza en el sistema electoral de que vaya a poder haber un cambio. No sé, ustedes si ven como esa diferencia también, de si aquí no se confía nada allá. No. ¿El nivel de educación de la población influye o son similares en España, Marco? No, pues es que evidentemente sí tenemos diferencias importantes, sobre todo de que aquí tenemos un sistema político muy cerrado sobre sí mismo, es muy difícil penetrarlo, es muy difícil competir, ¿no? Una nueva opción de jóvenes con estas posibilidades y ganas de construir una alternativa política con un nuevo programa económico, la ve muy difícil porque al momento en que entra a competir, la forma de construir las elecciones, imagínate un PRI, un PAN, un PRD, que tienen clientelas políticas y voto duro, ¿ah? Competir con ellos es muy difícil, de tal manera que hay una sensación de impotencia de los jóvenes mexicanos para poder entrar, ¿no?, a esa competencia, ¿no? Pero podrías haber visto igual de complicado entrar a competir con el PP y con el PSOE. Aunque allá en España, bueno, valdría el dato para aquellos que aquí en México se quejan de que son muchos partidos. En España, ¿cuántos hay, no? No, pues es que hay muchísimos, y si juntamos 10. Los regionales más. Con los regionales, bueno, con los regionales más, pero con presencia fuerte. O sea, pero ahí creo que a lo mejor sí tiene que ver que el sistema político español, o más bien el electoral, es mucho más abierto, desde su forma, desde el parlamentarismo, ¿no?, que es un sistema parlamentario, pues obviamente no requieren de un tlatoani para que los esté guiando. Fíjate que ahí es una cosa muy interesante, es ver que esto se pueda dar en México, a lo menos ahorita, con estos partidos pequeños. El caso, ahí sí acepto que puede generar una esperanza el caso de Morena como una forma de oposición que pueda potenciar, ¿ah?, este posible decrecimiento de los partidos mayoritarios. Mira, en España el PP en el 2000 con Aznar gana con el 44%, ¿verdad? Sí. En el 2012 ya tienen solo el 37%. Y en esas últimas elecciones que son como intermedias, con el equivalente a nuestras elecciones intermedias, tiene solo el 27%. Entonces hay un recorrido del 44 al 27%. Hay una caída tremenda, bastante, ¿no? Perdió 2 millones de votos, ¿no? En esta, según lo... Y el propio PSOE también, ¿no? También la tuvo. El PSOE termina con el 25% de las preferencias electorales. De tal manera que entre los dos, entre el PSOE y el PP, suman lo que el solo PP tenía en el 2000. ¿Va? Sí. Entonces hay una caída y eso ha potenciado estas nuevas opciones, la de Izquierda Unida, la de Ciudadanos y la de Podemos. Que entre ellos pueden tener algunas coincidencias y pueden generar alianza, y una alianza que puede ser muy interesante para las próximas elecciones generales de diciembre de este año, ¿no? O sea, estas elecciones intermedias son muy interesantes porque preparan las elecciones generales de diciembre. Si esto genera un tejido de fuerzas de la izquierda, de una izquierda renovada, que no es el PSOE, o sea, es una izquierda distinta al PSOE, a la izquierda tradicional,
que permitió la corrupción, ¿verdad? A una izquierda con más ilustrada. Y que aplicó el juvenil. modelo neoliberal. Absolutamente. No. A una izquierda que asuma lo menos algunas osadías que tiene el programa de Podemos, ¿no? Esto podría ser un antecedente muy importante para el resto de los, no solo para Grecia y otros países, porque estamos, y Portugal, sino para América Latina. Sí. Porque aquí hay un elemento interesantísimo. Podemos construye su programa dialogando con América Latina. Sí. ¿Ah? De ahí que Pues los que lo hayan viene criticado. Pablo Iglesias y hace un recorrido a Argentina, a Uruguay, a Ecuador, a Brasil. Porque le quisieron ¿verdad? aplicar para una ver qué misma... hicieron estos países que en 10 años, países que van del 2003 al 2012-2013, en América Latina, lograron abatir de manera muy importante su desigualdad y pobreza. ¿Ah? Entonces, les llama la atención a esos españoles de Podemos, vienen y construyen su programa en diálogo con América Latina, que es incluso lo que les critica la derecha española. Sí, le intentaron hacer una campaña tipo... La etiqueta de chavista. De chavistas, ¿no? De que son un peligro, bueno, lo mismo, ¿no? Pero retomando el tema de Podemos y estas alianzas con nuevos partidos independientes o regionales, me llama la atención que también le pueden dar a Podemos Madrid y Barcelona, ¿no? Entre otras grandes ciudades. Y mi pregunta va enfocada en el sentido de por qué estos movimientos se están dando igual que Morena, tiene su fortaleza en el DF, y igual que Podemos tiene su fortaleza en las grandes ciudades. ¿A qué se debe eso? ¿Hay mayor información? Fíjate que el caso de las redes y la comunicación ha resultado vital aquí. En el mundo rural hay mucho menos comunicación, por ejemplo, el efecto de redes sociales, ¿no? Eso ha sido vital para el caso de Podemos o para el caso de los indignados mexicanos o el propio Morena. Ha subido mucho entre gente que utiliza redes sociales, jóvenes, muchos de ellos universitarios, etc. Entonces, el factor educativo y sobre todo la conectividad, ¿no? Y el acceso a información. Aquí en México el 65% de la gente se informa de la televisión, pero en el campo más del 90%, ¿no? Y en las grandes ciudades, pues sube proporcionalmente la gente que utiliza redes sociales y tiene acceso a medios, ¿no? Alternos, ¿no? Medios alternativos, como el caso de... ¿En España Internet sería algo similar? En España ha habido, digamos, no solo, sí los casos representativos podríamos tomarlo como Madrid, Barcelona, pero en general, aparte de los ayuntamientos, en el caso también de los parlamentos autonómicos, estaba viendo justo unas gráficas que se publicaron en un medio español después de las elecciones que muestran que no es únicamente en la Comunidad de Madrid o en Cataluña donde se dieron estas, digamos, mayores votaciones a los partidos nuevos o a los partidos que hasta ahora habían sido minoritarios, ¿no? Entonces creo que sí está como más extendido que en México, por ejemplo, el tema del uso del Internet, más extendido que aquí. Entonces, en ese caso de que sí han sido muy importantes para difundir las nuevas plataformas de los partidos como Podemos, como Ciudadanos principalmente, sí ha habido más gente que incluso en comunidades, en provincia, pues tiene acceso a ese tipo de plataformas, y de ahí esa conformación que ahora pues es lo que tenemos que ir viendo hasta el 14 de junio que tienen, por ejemplo, para terminar de conformar sus pactos. Sí, de ahí se determinaría este cambio histórico en Madrid, ¿no? Y que le ha dado precisamente esa pérdida de las mayorías absolutas. No hay ningún partido que haya tenido una mayoría absoluta, ni del PSOE ni del PP. Entonces, de ahí es la importancia tanto sobre todo de estos dos, Podemos y Ciudadanos, ¿no? Yo Ciudadanos, como se está uniendo más, iría como más al pacto con el Partido Popular, y Podemos, en todo caso, con el Partido PSOE, Socialista, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que van a tener, porque son claves para lograr esas mayorías que se necesitan, ¿no? Porque realmente han quedado muy fragmentados tanto los ayuntamientos como los parlamentos autonómicos. Fíjate, el parlamento autonómico. No, el general, son 350 diputados. Sí. Y de esos escaños, el Partido Popular tenía 186 y 110 el PSOE.
Pero si la tendencia continúa como estas elecciones últimas, significa que el Partido Popular va a ir por los 90 escaños y el PSOE como por los 60, 65 escaños. Eso significa, de 350, eso significa que los otros se van a posicionar, ¿no? Y una suma de partidos más tendientes hacia las izquierdas pueden generar alianzas internas para conducir la vida política del país. O sea, se va a presentar un escenario muy interesante de mucha negociación interna, sí, inédito, en donde ¿no? nadie para va a ellos tener ni siquiera estas mayorías a las que el PP pudo tener. Sí, acceso. allá el factor que yo veo es que sí están acostumbrados a esas negociaciones por el mismo sistema político que tienen. Acá en México, por desgracia, no se prestan, bueno, se prestan pactos, se tiene que hacer una especie de pacto fuera de cualquier cosa institucional para lograr, para mal de México, desde nuestro punto de vista, este avance en las reformas. Mira, y ahí, en el tema de las reformas, podemos plantear derogar la reforma laboral de Aznar, Sí. que es muy parecida A la aplicada aquí con Calderón. A la aplicada en su aquí en última el etapa. tránsito de Calderón a Peña Nieto. Es muy similar, donde hay un abaratamiento de la fuerza de trabajo, por el tema de la flexibilización y una desprotección del trabajo. Entonces dice, vamos a derogar esa reforma laboral y vamos a meter la propuesta de la renta básica. Ese es un concepto que aquí se necesita ir discutiendo. Ajá, primero, de renta básica universal, ya la pusieron como renta mínima garantizada porque generó un debate ahí muy importante. ¿Qué es eso? Que se le da un ingreso, hay una transferencia, un ingreso a todos los ciudadanos por el solo hecho de ser ciudadanos. Punto. El asunto es que eso es muy caro, más o menos entre el 12 y 14% del PIB. Nosotros aquí en México sería muy difícil porque tenemos una percepción fiscal equivalente al 11% del PIB. Entonces sería acá. Pero en España tienen 36% más o menos y pueden subir, ¿no? La media europea está arriba del 40% del PIB en su percepción fiscal. Si ellos logran subir un poco su percepción fiscal, esta propuesta tiene de dónde agarrar. Pero aquí lo interesante es esto. Podemos hacer la propuesta no solamente en qué va a gastar, es decir, nosotros vamos a gastar en el apoyo al empleo, el aumento al gasto público y el asunto de la renta básica. Pero entonces, eso significa que tengo que decir de dónde voy a agarrar ese dinero. Aquí, si tú debates con algún diputado, donde dice, no, es que hay que subir el presupuesto, subir el presupuesto en todo, ahora dime de dónde lo vas a agarrar. En estas campañas casi siempre es eso, ¿no? Ajá. O sea, dice, voy a bajar, sí, bajar recursos, ¿no? sí. Bueno, pero primero, ¿de dónde lo vas a recuperar? ¿Cómo lo vas a subir, no? Entonces, está planteando una propuesta que viene de estos análisis económicos de la desigualdad, en donde es el gran capital que está sin gravamen y hay que hacer que aporte. Esto es el aporte de las grandes subir fortunas, esa bolsa, ¿no? Así es. Esto es entre las grandes fortunas y la evasión pueden recuperar un 8% más del PIB, ¿no? Con lo cual podrían fácilmente tener ese recurso y darle viabilidad técnica a sus propuestas. Esto es, en el debate hay un debate sobre la viabilidad técnica de esas propuestas contra otras, ¿no? Sí. Lo que nos falta en México. En México dicen los partidos cosas absolutamente vacías y tontas. En primer lugar, exacto, no hay pues debate. aquí yo propongo crear más empleos. No, eso es una tontería, eso no es una propuesta. Una propuesta es decir, ¿qué vas a hacer justamente para eso? Técnicamente. Y valídalo técnicamente, ¿no? Entonces, ellos dicen no, y con toda osadía están diciendo, vamos a subir los impuestos, de esos, y luego lo emparejan con la propuesta del salario máximo. Esto es, por un lado, se recupera dinero de las grandes fortunas, y ahora dices que no aportan, ¿no? Hacerlos que aporten. Que es algo también que ya trae Piketty, ¿no? Exacto, o sea, es congruente, muy congruente con el análisis de Piketty, aun cuando Piketty lo dice después de que Podemos ya lo estaba promoviendo.
recuperan ese recurso, suben sus percepciones, ¿verdad? Y de ahí podrían tener recurso para gasto público y para la renta básica. Y al mismo tiempo limitan los grandes salarios, ¿no? Los grandes salarios. Que aquí, bueno, nos adelantamos en eso también, tenemos una ley de salarios máximos. No, pero es para funcionarios. Que no funciona, pero... No, ahí es una ley general de salarios máximos, general, para empresarios, para todos. Caray. De tal manera que eso impactaría de manera importantísima en amortiguar la desigualdad, ¿no? Y entre menos desigualdad, entre mayor distribución, eso también se convierte, a su vez, en un detonante de crecimiento económico, ¿verdad? Porque justamente la desigualdad tan grande se convierte en un obstáculo del crecimiento, porque hay un sector muy importante de la población que no consume, y si no consume, no dinamiza. Entonces, ante menos desigualdad, ¿verdad?, dinamizan mucho más su economía y puede generar un mayor crecimiento económico. No, pues con razón. O sea, está interesante. Está ganando Podemos, pero en el sentido de estas nuevas y más que nuevas es reafirmar lo que ya se ha estudiado, lo que muchos economistas han dicho desde Krugman, desde Piketty hasta la OCDE, la CEPAL, hacer esa aclaración porque son diametralmente distintas. Pero me gustaría que cerráramos el programa con no más España, sino más México. ¿Qué debe de hacer México para, en primera, elevar los niveles de esperanza? Porque lo que yo veo en este proceso electoral es que no hay esperanza. No está apachurrada, la gente no va a ir a votar. Y también los que van a ir a votar, hay un sector, no se sabe si es muy amplio o poco, pero sí es un sector que llama al voto nulo. Entonces, ¿qué se necesita hacer desde tu punto de vista, Raquel, Marco, para que empecemos en primer lugar, a obtener la esperanza, en generar diálogos y en crear opciones políticas que cuando menos resalten la esperanza del ciudadano? Porque al final es eso, ¿no? O sea, y legitimen. Porque al final yo creo que los partidos políticos viven de esa esperanza, de esa posibilidad de cambio. ¿Qué podemos hacer en México, Raquel? Pues yo, retomando este último punto, por ejemplo, elevar ese nivel de debate para que realmente los ciudadanos conocieran digamos, qué es lo que tienen para votar en las próximas elecciones, pero no solo qué es lo que tienen, sino cómo van a hacer eso que les están proponiendo, ¿no? Que la gente estuviera realmente enterada digamos, de todo lo que tiene a su alcance para poder ir a la urna, no ir a las urnas, votar por uno, votar por otro, pero elevar ese nivel de debate creo que es importante para empezar a socializar más los temas que se tienen para ir digamos, potenciando esos cambios, ¿no? Perfecto. Marco. Bueno, sin duda México requeriría una reforma política del Estado muy profunda, pero una muy especial, que permitiera dos cosas. Una, que permita y que obligue a los actores políticos a construir y que todo el debate y la elección de voto esté en función de programas. Esa es una primera cosa que se debe de lograr. Ahorita no hay eso. ¿Ah? No hay eso. No, son ocurrencias incluso los municipios construyen su programa 4 meses después de que ya están en el puesto. No hay eso. No, el Estado también. Y el otro es cambiar la estructura de la comunicación política, ¿no? Con esas dos cosas, dándole, centrar la elección en programas, cambiar la estructura de comunicación política. La que tenemos ahorita no sirve absolutamente para eso. Y la otra es ampliar la participación política de todos los jóvenes, sobre todo jóvenes con propuesta, y que se rolen en procesos de participación, ¿no? Y de selección política, de tal manera que abandonemos una consideración que nos resulta paradójica, ¿no? Y contraproducente, que es el abandono del Estado. Tenemos que recuperar el Estado, que está en manos de los poderes fácticos y está en manos justamente de esos poderes que hicieron la crisis del 2007 en Estados Unidos, 2008 también en Europa, y siguen carcomiendo, ¿no? a México. La recuperación del país pasa por la recuperación del Estado. Así es. Pues muchas gracias, un tema fascinante, y a ustedes les agradezco su presencia,
su atención a través de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube, y nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego y muchas gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.